vez está más cerca la tregua en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de los dos países en guerra. Primero habló con el ruso Vladimir Putin y un día después hizo lo mismo con el ucraniano Volodymyr Zelensky. El Kremlin no aceptó el cese de hostilidades total que había propuesto Washington, ni pausar los enfrentamientos como lo había planteado Kiev, cesando ataques aéreos, marítimos y contra la infraestructura energética. Moscú solo accedió a frenar los operativos contra las infraestructuras, incluyendo las energéticas, y hacerlo durante 30 días. Y luego el gobierno ucraniano aceptó. Pero en cuestión de horas se acusaron mutuamente de ataques de la contraparte. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Cesar los ataques a las infraestructuras energéticas y una tregua por fases que conduzca a la paz en Ucrania, acordaron supuestamente Vladimir Putin y Donald Trump el martes. Pero horas después, Ucrania acusó a Rusia de lanzar 145 drones, incluyendo algunos contra infraestructuras energéticas y otros contra zonas civiles. No pienso que debamos hacer concesiones en materia de ayuda a Ucrania, sino más bien hay que aumentar la ayuda a Ucrania, porque eso significaría que Ucrania está lista para hacer frente a cualquier sorpresa por parte de los rusos. Mientras que Rusia afirmó haber destruido 57 drones ucranianos que buscaban atacar su territorio durante la noche del martes. Desafortunadamente vemos que por ahora no hay reciprocidad por parte del régimen de Kiev. Ha habido intentos de atacar nuestras instalaciones de infraestructura energética. Por lo tanto, estamos observando de cerca si realmente el régimen de Kiev escuchará la firme intención de los presidentes de Rusia y Estados Unidos de hacer todo lo posible paso a paso para encaminarse a un acuerdo de paz. En medio de un encuentro bilateral en Finlandia para conseguir más apoyo, el presidente ucraniano y su homólogo finlandés coinciden en presionar a Rusia. Solo hay dos maneras de responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos. Es un sí o un no, sin peros ni condiciones. Ucrania aceptó un alto al fuego sin condiciones. Si Rusia se rehúsa a acordar, entonces necesitaremos incrementar nuestros esfuerzos de fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para convencerlos de sentarse en la mesa de negociación. También desde Francia acusaron a Rusia de incumplir lo acordado con Donald Trump. Además de todo esto, Moscú y Kiev aceptaron enviar equipos de negociación para no hablar entre sí, sino con la intermediación de Estados Unidos. El primer objetivo es lograr un alto al fuego marítimo en el Mar Negro que se sumaría al cese de ataques contra las infraestructuras. Luego podría venir la tregua total, pero ¿lograrán la paz? ¿Qué negociaron los presidentes en sus conversaciones telefónicas? Ese es el tema del debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos y un placer contar con nuestros invitados. El primero de ellos nos acompaña desde Madrid. Se llama Jaime Villaverde Rivero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Anteriormente trabajó como consultor de asuntos públicos. Y en Buenos Aires está Damián Sichero, analista internacional y profesor universitario. Bienvenidos ustedes dos, y a ustedes y a nuestra audiencia los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también los invito a que vean el debate en nuestro canal de YouTube y lo escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jaime Villaverde, comienzo con usted. Bienvenido. Queremos dejar primero claro, ¿comenzó o todavía no la tregua parcial que acordaron Moscú y Kiev? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en el debate. Lo cierto es que hasta ahora no tenemos muy claro exactamente el punto en el que estamos. Digamos, la única certeza es que se están produciendo movimientos, lo cual ya es una novedad importante. Después de 3 años de guerra en los cuales no ha habido grandes movimientos desde el punto de vista diplomático, pues digamos, eso sí que es una novedad a reseñar. Lo que estamos observando, sobre todo, es que Estados Unidos tiene prisa. Estados Unidos tiene prisa por acabar con esta guerra. Donald Trump se ha marcado como uno... Eso es una clave muy importante, es entender que Donald Trump se ha marcado como uno de sus principales objetivos, digamos, ser el presidente que acaba con la guerra en Ucrania, además de que Estados Unidos tiene interés en retomar unas mejores relaciones con Rusia, pero a partir de ahí todo son incógnitas. Es decir, no sabemos exactamente cuáles van a ser las condiciones
que Ucrania va a establecer para poder acceder a un alto el fuego, aunque sí sabemos que su posición en el campo de batalla es algo más débil que la rusa, con lo cual digamos que sus condiciones y además depende más de Estados Unidos, con lo cual pues sus condiciones no pueden ser excesivamente duras. No tenemos nada claro cuál es la posición rusa, es decir, Rusia ha accedido a este, digamos, primer alto el fuego, pero a partir de ahí es muy difícil saber exactamente cuáles son los incentivos que va a tener Rusia para acabar la guerra, es decir, con qué se va a contentar Rusia, con que Ucrania no entre en la OTAN, con, digamos, qué va a pasar con los territorios que ahora mismo ocupa y sobre todo con aquellos que reclama pero todavía no ocupa. Y por último, tampoco sabemos exactamente, digamos, hasta qué punto la Unión Europea va a ser firme en todo aquello que lleva unas semanas declarando. Entonces es un poco el punto en el que estamos, pero en resumen sí que podemos decir que por primera vez se empiezan a dar movimientos de calado que evidentemente no se habían producido durante estos últimos años. Frente a los puntos que usted plantea más adelante, los vamos a discutir. Antes quiero darle también la bienvenida a Damián. Gracias por acompañarnos. Jaime plantea el hecho de que Trump tiene prisa. Recordemos que durante la campaña el presidente prometió resolver este conflicto en cuestión de horas y luego, una vez asumió el poder, dijo que necesitaba 100 días. Esos 100 días se cumplen en cerca de un mes. ¿Cambia en algo la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca para estas negociaciones? Y es por esto que estamos viendo los primeros acercamientos, Damián. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Como muy bien vos decís, este es uno de los objetivos de Donald Trump, ¿no? Terminar con la guerra. No porque quiera terminar con la guerra en sí, sino porque su principal interés está en lo que es Asia-Pacífico. Trump considera que Estados Unidos está destinando recursos a una guerra que no cambia el balance geopolítico ni de equilibrio de poder, y que esos recursos en realidad tendrían que estar destinados al gran desafío de Estados Unidos en el siglo XXI, que es contener a China. Una de las pocas cosas en las que Joe Biden y Donald Trump justamente coinciden. Yo creo que Trump se enfrenta ahora al problema de que terminar con la guerra no es tan sencillo. Como bien mencionás, él dijo que la iba a terminar en un día, ahora dijo 100 días, y probablemente necesitemos más tiempo para terminarla, y no tanto por las ganas o no ganas que tenga Estados Unidos, sino por Rusia. ¿A qué me refiero con esto? En realidad Rusia desconfía muchísimo a Estados Unidos. Rusia sabe que en Estados Unidos es muy fácil que los gobernantes cambien, esto es por las elecciones, ¿no? En 4 años puede venir otro gobernante y esto puede cambiar de vuelta las pautas de juego. Y eso es muy incómodo para Rusia porque nunca sabe en quién puede confiar y en quién no puede confiar. Por lo tanto, va a exigir garantías muy claras para ponerle fin a la guerra. Yo creo que más allá de que Ucrania no entre a la OTAN, seguramente van a pedir que Zelensky abandone el poder, hacer una limpieza de lo que los propios rusos llaman nazis en el gobierno ucraniano, desarmar Ucrania. No tenemos detalles sobre todo esto, pero yo estoy seguro que si esto se dilata en el tiempo, no es tanto porque Estados Unidos así lo quiera, sino porque porque hay que ganarse nuevamente la confianza de Rusia. Usted plantea la desconfianza que tiene Rusia al respecto y, Damián, quiero contrapreguntarle, ¿es esta la razón por la que el Kremlin no acepta un cese de hostilidades en los términos en los que lo había planteado Washington, que era una tregua total? Eso fue lo que salió de las negociaciones que tuvieron las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania en Jeddah, Arabia Saudita. ¿Por qué Putin no accedió a esto? Yo creo que sí, creo que es por la desconfianza. Quiero hacer un muy breve resumen, ¿no? Pero ustedes piensen que termina la Guerra Fría y Estados Unidos se compromete a no expandir la OTAN más allá de Alemania Oriental. Pasan un par de años y entran países que eran satélites de la Unión Soviética a la OTAN, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Pasan un par de años y países que formaban parte de la Unión Soviética entran a la OTAN. Letonia, Estonia y Lituania. ¿A qué voy con esto? Estados Unidos hizo una promesa, totalmente de acuerdo en que esa promesa no fue un tratado, pero sí hizo una promesa, y sucesivamente a lo largo del tiempo Estados Unidos incumplió con esa promesa. Desde Moscú observan eso, y es lo que yo estoy comentando. Es muy difícil que de un día para el otro comiencen a confiar nuevamente, más sabiendo que este es el segundo y último mandato de Donald Trump, porque Donald Trump no puede ir en busca de la reelección. Por lo tanto, en 4 años un nuevo presidente va a estar en la Casa Blanca, y ese presidente puede aplicar una estrategia totalmente diferente, cambiando de vuelta la regla de juego. Así que yo sí considero que Moscú no confía plenamente en Estados Unidos y está tratando de ver cómo hacer para ponerle fin a una guerra que al final del día tampoco es bueno que siga para Rusia, ¿no? Ellos también necesitan que esta guerra llegue a su fin.
De manera implícita, usted sugiere entonces que Rusia tiene los 4 años que estará Trump en el poder para solucionar esta guerra de una manera que le convenga más, y al respecto menciona la expansión de la OTAN como algo que Rusia ve con desconfianza, y de hecho Rusia, concretamente Putin, ha pedido que Ucrania no entre a la OTAN y que esto esté dentro de lo que se negocia, una de las condiciones para poder negociar. Jaime, ¿usted cree que esto es viable para Kiev, no entrar a la OTAN? Bueno, yo creo que Ucrania está insistiendo, lo vimos claramente en el famoso incidente en la Casa Blanca, en que necesita garantías de seguridad. La principal garantía de seguridad, por supuesto, que sería entrar en la OTAN, digamos, y obtener el respaldo de que en el caso de que te ataquen, digamos, el resto de miembros de la alianza te defenderían. Lo cierto es que, por mucho que Ucrania lo pida, desde que se inició la guerra, pese a que Ucrania ha recibido apoyo militar de los países de la OTAN, no se ha producido ni un solo movimiento formal en la línea de su ingreso en la OTAN. Es decir, no es factible que Ucrania vaya a entrar en la OTAN, y menos con Donald Trump en la Casa Blanca. Con lo cual, Ucrania en última instancia va a tener que aceptar eso. Es decir, va a tener que aceptar eso si quiere acabar la guerra. Es decir, si Ucrania se enroca y considera que puede seguir en la guerra, evidentemente pues puede no aceptarlo, pero eso es algo que no se le va a conceder. Seguramente ese sea, si analizamos los objetivos estratégicos que tenía Rusia al empezar la guerra, seguramente el único que ha conseguido es ese, es decir, es eliminar la posibilidad de que Ucrania acabe entrando en la OTAN. El resto de objetivos estratégicos que tenía Rusia al iniciar la guerra, como podían ser, como bien apuntaba Damián antes, digamos, cambiar el gobierno de Ucrania, desnazificar Ucrania, que básicamente eso es un poco, cuando hablan de desnazificar Ucrania, lo que se refieren es, digamos, a acabar un poco con el nacionalismo ruso, con el nacionalismo ucraniano, que ellos asocian al nazismo, etcétera. Por otro lado, obtener una serie de ganancias territoriales en el Donbass, pero también, digamos, incluso acabar con el acceso de Ucrania al mar. Digamos, todos esos objetivos prácticamente no ha conseguido ninguno. Es decir, no ha cambiado el gobierno en Kiev, no ha habido una desnazificación, lo que ellos entienden por desnazificación en Ucrania, sino que es al revés. Es decir, esto ha sido, para Ucrania ha sido casi, digamos, una guerra de independencia, ha habido un resurgimiento del sentimiento nacional. Las ganancias territoriales en realidad son bastante escasas, ni siquiera controla el conjunto del Donbass y evidentemente no ha conseguido, digamos, cortar el acceso de Ucrania al mar. Entonces, también en línea con lo que comentaba Damián, evidentemente para Rusia es un problema en términos estratégicos la expansión de la OTAN hacia el este. Pero en realidad con esta guerra lo que ha conseguido es que la OTAN se expanda más, no Ucrania, pero sí otros países que no formaban parte de la alianza y ahora sí lo hacen, como por ejemplo Finlandia. Entonces, yo veo complicado que Rusia consiga en una negociación todo aquello que no ha conseguido en el campo de batalla durante 3 años. Es decir, eso es lo que veo que es complicado. ¿Estados Unidos tiene interés en concedérselo? Tampoco creo. Es decir, tampoco creo que Estados Unidos tenga interés en hacerle todas esas concesiones a Rusia. Entonces, la gran pregunta para mí ahora mismo es ¿qué incentivo tiene Rusia para acabar la guerra? Sobre el campo de batalla, Rusia es cierto que tiene una ligera ventaja, pero las ganancias, digamos, sus ganancias son muy marginales, es decir, necesita muchísimo tiempo para hacer unas conquistas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, es cierto, yo creo que para Rusia seguramente sea también muy costoso continuar con la guerra muchos años. Entonces, ese es un poco el punto en el que estamos, pero para mí la gran incógnita es esa, es decir, ¿cómo va a convencer Estados Unidos de que sin haber conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos, a Rusia le conviene le conviene también finalizar esta guerra? Y para enfatizar en los términos militares, una de las posturas que ha hecho abiertamente Moscú después de la llamada que tuvieron Putin y Trump es que Rusia quiere que se acabe la ayuda en defensa, la ayuda extranjera que está recibiendo Ucrania en materia de defensa. Jaime, muy brevemente, ¿deben los ucranianos acceder a esto en una muestra de confianza a los rusos? Yo creo que eso sí que sería una línea roja más clara para Ucrania. Es decir, si Ucrania no entra en la OTAN, su única vía para obtener esas garantías de seguridad de las que hablan es tener un gran ejército, un ejército verdaderamente poderoso, un ejército que disuada a Rusia de iniciar una nueva invasión dentro de unos años. ¿Puede Ucrania conseguir ese ejército por sí sola? Es complicado. Es
complicado, es decir, o sea, va a requerir, por supuesto, del apoyo de otros países europeos. Entonces, claro, si Rusia exige a Ucrania no entrar en la OTAN y tampoco rearmarse, es evidente que en ese caso Ucrania estaría firmando una paz, pero estaría firmando una paz, digamos, muy, muy débil, porque no existiría la disuasión suficiente como para que Rusia no vuelva a atacarla. Entonces yo creo que eso sí que va a ser una línea roja para Ucrania. Creo que seguramente lo que vayamos a observar es eso, es decir, o sea, una Ucrania que no entra en la OTAN, pero una Ucrania que sí que ve sus capacidades militares verdaderamente reforzadas, lo cual provoca que en ningún caso Rusia vuelva a pensar, como pensó en febrero de 2022, que en 4 días podía tomar Kiev y conquistar prácticamente el conjunto del país. Entonces sí que creo que eso para Ucrania debe ser una línea roja, es decir, Ucrania tiene que firmar una paz, pero, o sea, digamos, si firma la paz Ucrania, ha de ser con la condición de que va a tener las capacidades militares suficientes como para que Rusia no vuelva a atacarla. Damián, y quiero preguntarle, ¿debe entonces Moscú aceptar la presencia de militares extranjeros y la ayuda extranjera en materia de defensa para Ucrania como una garantía para tener su propia seguridad? Yo creo que un poco con la línea que está teniendo Jaime, sin ser experto en armamento, tenemos que saber diferenciar entre armas defensivas y armas de ataque. Ucrania necesita armas defensivas para asegurarse de no volver a ser atacado en un futuro, pero yo estoy seguro que una de las cosas que Rusia va a imponer es que no haya armas ofensivas en territorio ucraniano, es decir, armas que puedan generar un peligro en la propia Rusia. En cuanto a las tropas, parece muy difícil que eso suceda, no tanto por la intención, sino porque la realidad es que los ejércitos más importantes de Europa, entre ellos el francés y el británico, están notablemente diezmados y hoy no tienen la capacidad de liderar alguna fuerza de paz dentro de lo que es Ucrania. Y después yo creo que al final del día Rusia sí ha alcanzado un objetivo muy importante. Quería continuar un poco con la línea de Jaime, ¿no? La OTAN se ha expandido, se han sumado países como Finlandia y Suecia, pero nosotros tenemos que recordar que históricamente el peligro ruso se da a través de las llanuras ucranianas. Napoleón, el ejército alemán de la Primera Guerra Mundial y el ejército nazi invadieron Rusia a través de Ucrania. Es decir, si Rusia logra que Ucrania no se una a la OTAN, de alguna manera se está protegiendo. Y si algún conflicto estalla a futuro, lo cual no podemos descartar, Rusia lograría que ese conflicto sea en Ucrania y no en las puertas de su propia frontera. Pero bueno, al final del día coincido con Jaime en que tampoco Rusia ha tenido enormes concesiones ni se encuentra en una posición de supremacía absoluta para pedir todo lo que tengan ganas. Creo que va a ser un conjunto de cosas. Y la ganancia interesante que podría tener Ucrania, porque los propios funcionarios rusos lo han mencionado, es que le permitirían unirse a la Unión Europea. Algo que en el 2014 parecía imposible, sin embargo ahora los funcionarios rusos empiezan a decir que no lo descartan. ¿Por qué menciono la Unión Europea? Porque más allá de los beneficios que estos traen económicos, tenemos que recordar que la Unión Europea tiene un artículo muy similar al artículo 5 de la OTAN, un artículo de defensa colectiva. Entonces, en parte, si se lograse que Ucrania se una a la Unión Europea, también estaría protegida por este artículo del bloque comunitario a la hora de pensar a futuro no sufrir una nueva invasión. Todas estas son proyecciones o suposiciones. Al final del día necesitamos tener más conocimiento sobre qué es lo que se está negociando. Hasta ahora ustedes han planteado posibles soluciones, quizás que Ucrania no se una a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, que tenga armamento, pero no un armamento con el que pueda lanzar ataques de larga distancia en contra de Rusia. Quiero preguntarles algo diferente, Damián. Usted mencionaba el avance en terreno y cómo esto puede significar un riesgo para los rusos. Pero Jaime, quiero ahora preguntarle por la importancia del Mar Negro y que puede ser, todo apunta, según los comunicados públicos que se conocen, a que esta sería la segunda fase de negociaciones, un intento por alto al fuego marítimo en el Mar Negro. ¿Qué está en juego allí? Sí, seguramente a nivel, antes comentaba que en términos de, o sea, que Rusia ahora mismo tiene una cierta iniciativa en el frente, digamos, sí que está obteniendo pequeñas ganancias, pero eso es más en tierra. Digamos, a nivel marítimo, Ucrania sí que ha conseguido, digamos, como contener a Rusia, es decir, o sea, Rusia no
no ha derrotado en ningún momento a Ucrania en lo que es la pelea marítima, con lo cual, digamos, y eso también es muy importante, porque eso es lo que está permitiendo también a Ucrania sobrevivir en términos económicos. Es decir, o sea, el hecho de que, digamos, la clave en los primeros meses de guerra era si Rusia cortaba por completo el acceso al mar a Ucrania. Eso en ningún caso lo consiguió, digamos, y Ucrania siguió teniendo una posición, digamos, buena en términos marítimos, y eso es lo que le está permitiendo, digamos, pues mantener pues, sus rutas comerciales, etcétera, etcétera. Para Rusia, seguramente que el alto el fuego se produzca en el mar es preferible a que se produzca en tierra o en cualquier otro lugar, porque es donde tiene una posición menos ventajosa. Habrá que ver hasta qué punto Ucrania, digamos, accede a ello, y se accede a ello con qué condiciones. Es decir, porque evidentemente Ucrania tampoco va a acceder a pequeños alto el fuego que lo que hacen en última instancia es debilitar su posición estratégica y por lo tanto, digamos, su posición estratégica en términos militares y por lo tanto, digamos, su capacidad de negociación futura. Pero evidentemente es un punto importante porque es uno de los puntos que ha permitido a Ucrania resistir durante estos años. Si Ucrania en 2022 hubiese visto su acceso al mar cortado, es decir, se hablaba mucho de Odessa como ciudad simbólica en ese sentido, evidentemente para Ucrania habría sido muy complicado mantener la guerra durante estos 3 años. Entonces, es lógico que Putin, digamos, intente tirar por ahí las propuestas de, digamos, lo que acuerda de alto el fuego con Putin, porque es cierto que es una posición en la cual Rusia no tiene la ventaja que sí que mínimamente puede tener en tierra. Pero si a Rusia le hubiera beneficiado un cese al fuego marítimo, Damián, ¿por qué no lo aceptó si esa fue la propuesta de Kiev? Yo quizás voy a insistir mucho con lo mismo, ¿no? Pero creo que Rusia ha sufrido grandes pérdidas en estos 3 años y cualquier nivel de desconfianza que tenga le hace pensar si realmente vale la pena aceptarlo para luego perder. Una de las cosas que Putin remarca todo el tiempo es que el cese al fuego no tiene que significar que las tropas ucranianas se reagrupan, ni que las tropas ucranianas se preparan para contraatacar nuevamente. Porque al final del día un cese al fuego significa también eso, no rearmarse, sino frenar la contienda para poder ver cómo terminarla. Al final del día, como dice Jaime, yo creo que la posición rusa en el mar es un poco más débil que en tierra, pero perdón por la reiteración, pero al final del día Rusia tiene una ventaja y es que Rusia depende de sí misma. Ucrania no solo está confrontándose con la propia Rusia, sino que se está confrontando con el gobierno norteamericano. Ustedes, como saben, yo soy de Argentina. La deuda argentina con el FMI es de unos 50.000 millones de dólares. En estos 3 años, Estados Unidos le ha enviado a Ucrania 200.000 millones de dólares en ayuda. Imagínense la magnitud de la ayuda que recibió Ucrania a Estados Unidos. Y ahora no solo tiene que tolerar los ataques rusos, sino que tiene que tratar de convencer de que Estados Unidos no se vaya de su lado. Y quiero agregar una cosa más. La Unión Europea está intentando reemplazar a Estados Unidos. Pero Europa se enfrenta a un doble problema también, porque el dinero que le está dando Ucrania es el dinero que no invierte en su propio territorio para futuras defensas, considerando que Estados Unidos probablemente en los próximos 4 años no la defienda, ¿no? El propio Estados Unidos le ha dicho hasta Europa, ustedes tienen que defenderse por sí solos. Entonces Europa va a destinar todo el dinero necesario a Ucrania sabiendo que ella no va a contar con su propia defensa. Es un dilema muy difícil de resolver, por lo que, bueno, tendremos que estar atentos a ver realmente qué rol quiere ocupar Bruselas, Londres y París en este conflicto. Y para eso ya dedicamos un debate entero a la posición de Europa y concretamente de la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania. Jaime, quiero entonces preguntarle ahora por uno de los puntos que ustedes han mencionado y es el control territorial. Rusia ha dicho abiertamente que quiere quedarse con Crimea, que ocupa y se anexó desde el 2014, y también las 4 regiones que se ha anexado en esta guerra, en esta parte de la guerra desde el 2022. Zelensky, en medio o después de la conversación con Trump, dijo abiertamente a los medios que una línea roja para Ucrania era Crimea y las 4 regiones ocupadas. ¿Esto qué tanto puede estar sobre la mesa de negociaciones? ¿Qué tanto los rusos van a intentar quedarse con estos 5 territorios y qué tanto no se podrá hacer la paz ante la negación de Ucrania, Jaime? Sí, aquí, lo primero que hay que señalar aquí es que es cierto que Rusia considera parte de su territorio, digamos, los 4 Brasts y Crimea, además de Sebastopol.
Entonces, aquí lo primero que hay que señalar es que Rusia únicamente controla parcialmente esos territorios. Es decir, hay partes de esos territorios en los cuales siguen bajo dominio ucraniano. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta porque, digamos, evidentemente Rusia también está reclamando territorio que no controla. Algunos sí controla y otros no controla. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción importante, muy importante cuando se habla de relaciones internacionales, que es, digamos, el control de jure de un territorio o el control de facto. Es decir, de jure es muy complicado, yo veo muy complicado que tanto Ucrania, por supuesto, como sus aliados occidentales vayan a reconocer a Rusia, digamos, legitimidad sobre esos territorios. No creo que eso vaya a suceder. Es decir, creo que eso sentaría un precedente muy peligroso en términos de derecho internacional, porque se estaría legitimando, digamos, el dominio de un territorio que se ha obtenido mediante una agresión, mediante una conquista. Básicamente se estaría legitimando en última instancia el derecho de conquista, es decir, eso te pertenece porque lo has obtenido militarmente. Entonces yo veo muy complicado que se le reconozca a Rusia que esos territorios son suyos. Yo creo que eso no va a suceder. Ahora bien, de facto, esos territorios van a seguir, aparte de esos territorios que Rusia controla, va a seguir siendo rusa. Es decir, va a seguir siendo rusa salvo que se les expulse de ahí y únicamente se les puede expulsar militarmente. Entonces, lo que yo veo posible, pero esto evidentemente formará parte de las negociaciones y es un punto absolutamente crítico. Para mí seguramente sea el más crítico. Una posible solución sería que no hubiese una paz definitiva, un acuerdo definitivo sobre esos territorios. Es decir, Rusia los seguiría controlando de facto y Ucrania los seguiría reclamando como propios. Y el resto de aliados de Ucrania, pues los seguirían considerando ucranianos. Entonces, digamos que ahí habría, digamos, como una especie de conflicto congelado en el cual, pues serían, digamos, territorios en disputa, digamos, territorios pero no en disputa militar, porque Ucrania, en el momento en el que firmase el alto el fuego, digamos, como que renunciaría, por lo menos de momento, a recuperarlos por la fuerza militar. Esto es algo más común de lo que parece, es decir, existen muchísimos territorios en el mundo que están, digamos, que de facto los controla un Estado, o de facto los controla una república que se autodeclara independiente, y de jure el resto del mundo los reconoce como de otro país. Por ejemplo, Chipre está dividido entre dos. Si uno mira en el mapa Chipre, digamos, controla el conjunto de la isla, pero la mitad superior de la isla, digamos, es una república turca de facto independiente, que es quien controla el territorio. Esto es muy común y en los territorios, digamos, del espacio como de influencia ruso es tremendamente común. Transnistria, Abjasia, Osetia. Es bastante probable que en el Donbass y Crimea nos encontremos con algo similar a eso. Es decir, creo que Occidente no puede reconocer esos territorios como rusos porque estaría sentando un precedente muy peligroso en términos de derecho internacional, pero por otro lado, digamos, tampoco tiene la capacidad militar de recuperarlos. Entonces van a ser territorios que de jure para el mundo occidental van a ser ucranianos, pero de facto van a estar controlados por Rusia. Creo que esa es la salida más plausible, pero evidentemente esto formará parte de las negociaciones. Yo veo muy complicado que ninguna de las dos partes, ni los rusos se van a ir de ahí, ni los ucranianos van a reconocer que eso es ruso. Entonces usted dice... llegará a un acuerdo para Sí, usted dice que sería más que todo una presencia de hecho de los rusos en estas regiones, pero que legalmente no se le daría ese reconocimiento. Damián, ¿hasta qué punto Ucrania podría acceder a esto y si quizás podría haber una moneda de cambio? Es decir, que Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson sean reconocidos como territorios ucranianos a cambio de que los rusos se queden con Crimea. O quizás si se acerca más a una postura de Jaime donde habrá un control de hecho, pero no legal. Bueno, lo que yo estoy seguro es que Rusia necesita quedarse con algún territorio ucraniano. ¿Por qué digo esto? Ya mencionamos el artículo 5 de la OTAN que habla de defensa colectiva. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Mientras que Rusia posea algún pedazo de territorio ucraniano, Ucrania nunca va a poder unirse a la OTAN. Porque si Ucrania se uniera a la OTAN, automáticamente sería una declaración de guerra de la OTAN contra Rusia. Tendría que salir en defensa de Ucrania porque un territorio ucraniano está siendo controlado por otro actor, en este caso Rusia. Por lo tanto, Rusia necesita tener un pedazo de territorio ucraniano. Pueden ser las cuatro regiones del Donbass más Crimea, puede ser solo Crimea, pero no va a renunciar a tener por lo menos algunas de esas 5 regiones en particular. Respecto a Ucrania, voy a decir algo un poco duro pero realista.
Acá es una conversación entre grandes potencias. Quienes deciden el futuro del equilibrio de poder son Estados Unidos, Rusia y a menor escala la Unión Europea. Ucrania puede tener grandes aspiraciones de recuperar su territorio, pero no tiene la fuerza por sí solo para hacerla, y ninguna potencia va a ir a la guerra por Ucrania. Estados Unidos no ha ido a la guerra, ya lo vimos, y ni Francia ni el Reino Unido tampoco van a ir a la guerra por la propia Ucrania. Al final del día la realidad va a terminar imponiéndose y Ucrania va a tener que aceptar territorio perdido. Tendremos que ver cuánto pierde, pero yo estoy seguro que en esta disputa, en esta balanza sobre quién se queda con quién, Rusia va a terminar quedándose con más territorio. Ucrania tendrá que aceptar que es lo que le toca y en parte también reconocer que quizás ha vendido una película que no era tan realista. Con esto me quiero referir. Han tratado de convencer a la humanidad que esto es una guerra entre democracias y dictaduras, y en realidad grandes democracias del mundo jamás han apoyado a Ucrania. India, la democracia más grande del mundo, Brasil, la democracia más grande de América Latina, nunca le han dado la razón a Ucrania. Por lo contrario, han reconocido que Rusia tiene argumentos para decir que la OTAN y la expansión hacia Europa Oriental han generado este conflicto. Y para redondear la idea, las grandes potencias parecen estar más de acuerdo con la postura rusa que con la postura ucraniana, e incluso Estados Unidos hoy en día parece estar más de acuerdo con la postura rusa que con la postura ucraniana. Y de hecho, con el cambio del presidente, Trump ha dicho abiertamente que Ucrania debe ceder hasta cierto punto el control territorial, algo que Biden siempre se negaba a decir de esta manera. Pero Jaime, quiero preguntarle, ¿está usted de acuerdo con esta visión de que imperará la ley del más fuerte y por ende Ucrania tendrá que ceder? Y si quizás en esta misma línea es que Zelensky y Trump hablaron telefónicamente de la posibilidad de que Estados Unidos pueda manejar plantas eléctricas y nucleares ucranianas, algo que no se había planteado antes. Bueno, es evidente que Estados Unidos tiene un interés económico en Ucrania, entonces eso va a ser parte de lo que Estados Unidos exija a Ucrania durante el proceso de negociación. Y creo que Ucrania en última instancia accederá a eso. Evidentemente, en relaciones internacionales siempre impera hasta cierto punto la ley del más fuerte. Es decir, Ucrania ha sido invadida, hay una parte de su territorio que claramente controla Rusia desde hace 3 años, bueno, y Crimea desde antes incluso, y evidentemente Ucrania no tiene la capacidad militar para recuperarlo ahora mismo. En un futuro potencialmente podría tenerlo, no lo sabemos, pero evidentemente no tiene. Entonces, hasta cierto punto, la ley es cierto, yo estoy de acuerdo con Damián en que esto evidentemente se parece más a también por la lógica que sigue Donald Trump. Es decir, se parece más a una negociación entre grandes potencias. Donald Trump es un líder que no cree seguramente tanto como otros líderes occidentales en que el mundo, digamos, en que la política internacional se base en reglas. Es un líder que él básicamente entiende la política internacional en términos de transacciones. Es decir, sí, yo te doy algo y tú me das algo. Y esa es, de hecho, le gusta, digamos, ese lenguaje. Él habla todo el rato de deals, de negocios. Él básicamente entiende que él tiene que recibir algo a cambio de lo que da. Entonces, en esos términos va a plantear la negociación. ¿Hasta dónde va a estar dispuesto a llegar? Ese es uno de los grandes debates. Si Estados Unidos reconoce legalmente que esos territorios son rusos, evidentemente Estados Unidos estaría, digamos, sentando un precedente muy peligroso y estaría haciendo algo que hasta ahora Estados Unidos no ha hecho y que tampoco es hasta qué punto es necesario. Es decir, a Rusia tampoco necesita que Occidente reconozca que esos territorios son rusos. Mientras no los ataque militarmente, digamos, hay muchos territorios que Rusia considera suyos o considera independientes en muchos países y que eso a Rusia le puede bastar. Entonces, hay que ver en esta negociación que está planteando en esos términos Trump hasta dónde está dispuesto a llegar. Y para concluir, porque nos quedamos sin tiempo, quiero preguntarles precisamente si es la figura de Trump la que puede cambiar todo. Zelensky, después de la llamada, dijo textualmente: bajo el liderazgo estadounidense se puede lograr una paz duradera este año, algo que nunca había dicho. Jaime, usted habla de Trump como que entiende las relaciones internacionales como una transacción, pero ¿esa visión puede servir para llegar a la paz en Ucrania? Bueno, es evidente que Trump ya ha cambiado algo. Es decir, la situación que hay ahora mismo en la guerra de Ucrania, evidentemente, ha sufrido un cambio radical respecto a la que teníamos hace unos meses. La pregunta es, digamos, en qué sentido se va a producir ese cambio, si ese cambio es un cambio, digamos,
justo con los intereses de Ucrania como país invadido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente Estados Unidos tiene las capacidades económicas y militares para impulsar un cambio en ese sentido. Es decir, Ucrania depende militarmente de Estados Unidos, en parte, también de la Unión Europea, pero en parte depende militarmente de Estados Unidos. Rusia tiene interés en retomar las relaciones económicas con Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos tiene un gran poder. Y además Donald Trump tiene la voluntad, y yo aquí introduzco también, es decir, evidentemente hay intereses estratégicos de Estados Unidos en que la guerra acabe, en la línea de lo que comentaba Damián, de lo que respondía Damián a la primera pregunta. Pero aquí yo también introduciría el elemento de que Donald Trump, a nivel personal, tiene mucho interés en acabar la guerra y en, digamos, colgarse esa medalla. Entonces, por supuesto que Donald Trump puede, y de hecho yo creo que seguramente se vaya a producir la paz este año. El tema es qué paz y qué perspectivas de paz a futuro esa paz, digamos, tendremos. Y muy brevemente, Damián, entonces Trump está cambiando el panorama, pero ¿ese cambio está favoreciendo a Moscú? Yo creo que favorece a Moscú porque le va a permitir concretar justamente su objetivo de que la OTAN nos acerque a la frontera, pero yo creo que favorece también a Estados Unidos. Como mencionamos a lo largo de la charla, Estados Unidos tiene como principal desafío a China, y la alianza entre Rusia y China es consecuencia directa de que la OTAN empujó a Rusia hacia China. Si Estados Unidos le demuestra a Rusia de que en algún momento pueden volver a confiar, la alianza sino-rusa puede empezar a dilatarse. No romperse, pero sí dilatarse. Rusia y China han tenido conflictos a lo largo de la historia. Rusia y China comparten una frontera muy larga. Por lo tanto, no deberían ser aliados acérrimos. Deberían tener tensiones como cualquier gran potencia. Yo creo que Trump lo que busca justamente es alejar a Rusia de China, como Nixon en los 70 buscó alejar a China de la Unión Soviética. Muchas gracias, Damián y Jaime, por participar en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados a esta señal y a estos podcasts. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.